la posibilidad, o teniendo menor posibilidad, de presentar efectos colaterales o efectos adversos, que como sabemos es muy frecuente que se presente esto cuando se administra la medicina convencional, cuando se administra el medicamento químico, el fármaco de tipo convencional o alopático. En esta ocasión precisamente vamos a platicar de este tema tan importante. Nos vamos a referir específicamente en esta ocasión a los efectos adversos de los medicamentos y su importancia en el manejo de ciertas enfermedades y su importancia a nivel social como fuente o como manifestación de eventos patológicos en el ser humano. Sabemos que los efectos adversos, los efectos que se presentan cuando se administra un medicamento en forma terapéutica, cuando se administran con la finalidad de beneficiar al paciente, pueden ser o se pueden presentar en muchas de las ocasiones, no solo porque no se conozcan las posibilidades de que este medicamento o este fármaco pueda tener un efecto colateral o un efecto adverso en un paciente determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque si bien se conoce que existe la posibilidad, el riesgo de que se presente alguna posible alteración por la administración de un medicamento, esto pues obviamente que debe de llevar al médico a reflexionar muy bien acerca del riesgo y el beneficio que va a proporcionar cuando se administra este medicamento a un paciente determinado. Pero existen también otros efectos que son imprevisibles, en muchos de los casos no se pueden prever. Y si bien tanto los que se prevén como los que no se prevén deben de ser tomados en cuenta, esto debe ser muy bien valorado por el médico, tenerlo muy en cuenta y sobre todo por el paciente. El paciente debe estar informado, debe estar orientado acerca de que todos los medicamentos tienen este riesgo. Todos, absolutamente todos los medicamentos tienen el riesgo de presentar efectos adversos sobre su economía, sobre su salud. Y esto es precisamente de lo que vamos a platicar. Yo creo que este tema es muy importante y nos da pauta para hacer énfasis en que uno de los principios fundamentales que debe de seguir todo paciente cuando tiene alguna molestia es que debe acudir al médico. Debe acudir al médico y siempre evitar o nunca administrarse o nunca autoadministrarse medicamentos, siempre evitar la automedicación. Entonces, precisamente de esto vamos a platicar y para ello tenemos como interlocutor al licenciado Héctor Viramontes, que en esta mañana va a ser precisamente el que va a traducir sus inquietudes y varias inquietudes que nos han hecho llegar acerca del tema, y lo saludo con mucho afecto, le damos la bienvenida. Muy amable, doctor, muchas gracias. Sí, queridos amigos, como siempre, un enorme gusto el que nos reciban en sus hogares, y esta mañana, como usted acaba de mencionar, doctor Olivas, creo que este tema pues va a despertar mucho interés entre el público, pues debido a que, como usted acaba de mencionar, habrá que ponernos a pensar un poquito en todo aquello que nosotros utilizamos para tratar de mejorar nuestra salud y que en muchas de las ocasiones, pues realmente en vez de ayudarnos nos pueden perjudicar. Entonces yo creo que este tema va a ser muy amplio, muy extenso y sobre todo muy ilustrativo acerca de cómo podemos orientar nosotros al público a poder utilizar ciertos medicamentos, doctor. Muy bien, sí, efectivamente, yo creo que es un tema recurrente, es un tema muy ad hoc con las medicinas complementarias, con las medicinas alternativas, porque precisamente las medicinas complementarias y alternativas precisamente han surgido como una respuesta precisamente a la presencia de efectos adversos que se presentan cuando se utilizan medicamentos muy potentes, muy agresivos, aunque muy benéficos en muchos de los casos, muy agresivos para cierto tipo de pacientes. Entonces, sí, efectivamente, este tema es de relevante importancia para manejarlo con las medicinas complementarias, porque las medicinas complementarias sin duda son una alternativa para tratar de disminuir este importante evento. Quiero decirle que consultando recientemente muchos documentos, tenemos que desafortunadamente el uso de los fármacos, el uso de los medicamentos como elementos terapéuticos han venido a representar en la actualidad un serio problema de salud que en realidad lo sitúa
en este momento como una de las primeras causas de enfermedad, como una de las primeras causas de hospitalización. En Estados Unidos varias revistas han publicado esto en forma muy enfática y muy repetitiva, el hecho de que los medicamentos, las iatrogenias son todos aquellos padecimientos o enfermedades o alteraciones producidas por el médico o por procedimientos médicos, y este tipo de procedimientos, como son la medicación y otros procedimientos médicos, realmente representan un problema muy importante, muy de mucha relevancia, que ocupa uno de los primeros lugares en causas de hospitalización en Estados Unidos. Y por ello es que esto es muy importante señalarlo. En primer lugar, y voy a enfatizar de nuevo, en primer lugar, concientizar a la población en general que la automedicación nunca es recomendable. En segundo lugar, que cuando se acude a un médico, pues claro, hay que ocurrir a un experto para tener la menor posibilidad de tener efectos colaterales, efectos adversos con los medicamentos. Y por otro lado también, cuando se acuda a un médico que practique alguna medicina alternativa, es decir, a una medicina que no es la convencional, hay que cerciorarse, hay que estar plenamente seguros de que se trata de un médico que tenga su cédula profesional, que esté apto para practicar la medicina y, por supuesto, también la medicina alternativa que se dice o que dice practicar, en la cual debe tener un título, una especialización o bien un certificado que avale su preparación académica adecuada. Entonces, esto es muy importante, creo yo que desde el punto de vista orientación para todos aquellos pacientes que no vayan a ocurrir, que vayan a acudir con médicos que practican la medicina alternativa, que no tienen una debida preparación médica adecuada. Hay que recordar que el médico, como médico, el profesional de la medicina, es el único capacitado para ofrecer un servicio profesional en la rama de la medicina, y es el único que puede o sabe evaluar o valorar o diagnosticar a un paciente en forma adecuada. Entonces, haciendo un diagnóstico, él puede proceder en forma adecuada y obviamente valerse de las herramientas terapéuticas que tenga a su disposición para mejorar la situación en el paciente. Si un médico o una persona que no tiene una preparación adecuada no llega a un diagnóstico, no sabe hacer un diagnóstico en forma adecuada, obviamente que tampoco tendrá los recursos y las herramientas suficientes para elaborar un plan de tratamiento en ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y es precisamente de eso de lo que estamos hablando, de las reacciones adversas. De por sí se pueden presentar aún acudiendo a un médico, pero cuando se acude a un médico con mucha experiencia, con vasta experiencia en la rama de la medicina que practica, obviamente que estos riesgos se disminuyen muy importantemente. Usted acaba de mencionar una palabra clave aquí en el tema, que es la potencia. Los medicamentos, todos sabemos que tienen ciertas dosis de algún elemento que es el elemento que cura. Pero esto, pues, yo creo que cuando las concentraciones no son las adecuadas o se prescriben de una manera equivocada, es donde se puede presentar el problema que estamos ahorita comentando. Pero bueno, ¿qué causa una reacción adversa en un medicamento? ¿Qué es lo que causa que un medicamento pueda resultar adverso a un paciente? Muy bien. Fíjese que el uso de los medicamentos ha tenido una gran relevancia, una gran importancia en el último siglo. El siglo pasado hubo una expansión, un crecimiento muy importante de la industria farmacéutica, hubo grandes descubrimientos, grandes avances tecnológicos que permitieron llevar al descubrimiento de elementos terapéuticos muy potentes, muy eficaces en muchos padecimientos, y esto obviamente que tiene un aspecto muy favorable, muy importante. Si no se hubieran descubierto los antibióticos, por ejemplo, obviamente que las enfermedades infecciosas serían y seguirían siendo una de las principales causas de enfermedad, y por ende una disminución muy importante en el promedio, en la esperanza de vida de toda la humanidad. Este ha sido un descubrimiento muy afortunado que creo yo que es uno de los aspectos a los que principalmente se debe el que en la actualidad los seres humanos vivamos más en la actualidad y vivamos también mucho mejor que anteriormente. El descubrimiento de muchos analgésicos también